Buenas noches, bienvenidos todos, que el Señor les bendiga. Voy a invitarles, o mejor dicho, les invito para que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra, vamos a honrarla, poniéndonos de pie. Vamos a ver en Romanos 14:16. Hay un par de lecturas que quiero compartir con ustedes esta noche. Romanos capítulo 14, verso 16, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sea pues vituperado, o sea, la versión que está aquí es: por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Mi versión dice: no sea pues vituperado vuestro bien. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 31 en adelante. Os aseguro, hermanos, 15:31, ¿verdad? Sí. Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Como hombre batallé en Éfeso contra las bestias. ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha eso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestro hablo. Ahora veamos 2 Corintios 6:3, por favor. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Espíritu Santo, muchas gracias por esta noche. Bendice a mis hermanos que han venido, a todos aquellos que han madrugado para estar en tu casa, sirviéndote, esperando el momento de este culto que dedicamos a ti, Señor. Muchas gracias por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Te bendigo y bendigo a todos aquellas familias aquí representadas, a los que vienen en camino y a los que no van a venir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Estos textos Pablo los está enseñando porque significa morir al yo. Yo creo que esta es una de las partes más difíciles para nosotros como cristianos, porque el yo, que es la parte del alma en donde radican las emociones en todo el sentido de la palabra, válgase decir el orgullo, la prepotencia, todo lo negativo que tenemos nosotros, insidias, egoísmos, todo eso está ubicado en el alma. Y es ahí precisamente en donde está el mayor trabajo que nosotros debemos tener. Lamentablemente nos hemos engañado creyendo que porque ya estamos en la iglesia, que porque ya tenemos algún privilegio o tenemos algún ministerio, ya está todo hecho, ya está todo completo, pero no es así. Porque esto lo está enseñando Pablo basado en su ministerio, para que mi ministerio no sea vituperado. Y vamos a ir viendo cuál es el vituperio del que él menciona. La mayoría de nosotros no terminamos de comprender lo que significa morir al yo. Creemos que es dejar de hacer ciertas cosas, pero esa acción abarca muchas cosas más. Morir al yo significa matar al viejo hombre, llevarlo a la cruz, como dice Pablo, agarrar mis emociones, agarrar mis deleites, mis placeres, mis ganas de gritarle al otro, y como decimos normalmente, morderme la lengua para evitar que broten palabras
si no blasfemas, pero sí palabras bruscas, corruptas de mi boca, o acciones que puedan poner en entredicho mi labor en el ministerio. La mayoría de nosotros nos cuidamos mucho de no fumar, de no tomar, de no adulterar, de no entrar a un bar, pero no nos cuidamos de las cosas realmente sensibles en nuestra alma y que son las que ofenden al Espíritu Santo y que nos detienen en nuestro crecimiento. Entonces, voy a regresar a un texto de Romanos 14:16. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros, en algún momento de nuestro caminar en Cristo, de nuestra experiencia cristiana, hacemos bienes. Es indudable que damos alguna ofrenda, ayudamos a alguien, pagamos algún colegio, una universidad, sostenemos a alguien por algún tiempo, y eso hace que nosotros hagamos bienes, buenas obras, que son apuntadas lógicamente en el libro de las ofrendas. Recuerde lo que dice el Salmo 20, Jehová te escuche y haga memoria de ti, y que revise tus ofrendas, que haga memoria de todas tus ofrendas. El problema es que con el tiempo nosotros empezamos, la mayoría de las veces, a bajar la guardia. Empezamos a caminar en una situación como de retroceso. Empezamos a actuar de una manera que contradice el bien que hemos hecho. Y aquí es en donde entra realmente lo que Pablo nos está enseñando. Hablando de los muertos, Pablo dice: ¿qué me aprovecha que yo haya batallado contra las fieras en Éfeso? ¿Qué me aprovecha? ¿Qué me aprovecha a mí que yo lo haya hecho si de pronto hago cosas que contradicen lo que hice en Éfeso? Se lo voy a explicar más despacio, hablando del texto de Romanos. No sea pues vituperado vuestro bien. Significa que muchas veces yo pude haber hecho algún bien, pero con una mosca que caiga en mi perfume, se echó a perder todo el bien que pude haber hecho. Y eso es lo que muchas veces afecta a la iglesia y nos afecta a nosotros. Por ejemplo, alguien tiene un ministerio brillante de la prédica, de enseñanza o de servicio. Ha sido un excelente servidor para la iglesia. Ha sido un instrumento de Dios de mucha bendición. Ha dado alimentos, ha dado ofrendas, un diezmador por excelencia. Pero de repente comete una pequeña locura y entonces todo el bien que hizo es vituperado. Ahí es en donde todo se cae totalmente. Y aquí entra una situación que parece dura, pero que Pablo lo enseña también. Mejor hubiera sido que no tuviéramos ministerio. Mejor hubiera sido que el Señor no nos hubiera confiado parte de sus ministerios, porque no supimos valorar en toda la dimensión de la responsabilidad que desde el momento en que Él nos confía un ministerio, lógicamente se nos va a exigir más. Hablaba en una congregación el domingo en donde el Señor me hacía enseñar esto. Los que no tienen privilegios en la iglesia, los que no tienen ningún ministerio, están mejor que nosotros los que sí tenemos algo que hacer. Porque los que no tienen privilegio, los que no tienen ministerio, aparentemente no tienen que dar cuenta de nada, más que de su propia salvación. Así que no se les exige mayor cosa. Pueden faltar cuando quieran, pueden dejar de venir, pueden dejar de cumplir ciertas normas éticas de la palabra, pueden dejar de cumplir incluso ciertos mandamientos que tenemos para los servidores. Entonces alguien que no tiene el don, que no le han llamado a un servicio, puede estar tranquilo que no hay demanda sobre él, porque la Biblia dice que el que más se le da, más se le demanda. De manera que muchos prefieren entonces no servir al Señor, pero hay un problema.
El no servir al Señor también conlleva otro problema. Porque Josué dijo claramente en sus últimos días, bueno, miren ustedes a quién van a servir. No dijo a quién van a adorar, a quién van a amar, a quién van a cantar. Porque se da por hecho que todos nosotros, al momento de entrar al reino de Dios, ya exactamente se espera de nosotros que rindamos un servicio al Señor. Por eso es un pecado terrible quedarnos en la silla sin atender las demandas que el Señor tiene para todos nosotros. ¿Por qué? Porque antes de ser cristianos, ¿a quién servíamos? Pablo lo dice, servíamos a la carne, servíamos a los apetitos, servíamos al infierno, servíamos al diablo, porque éramos hijos de desobediencia. Entonces ahora que el Señor nos alcanza con su misericordia, que nos alcanza con su salvación, que es gratuita y que es por gracia, ahora Él espera que nosotros automáticamente anhelemos en agradecimiento y en reciprocidad servir al Señor. Y ahí es en donde está el problema para los que no tienen privilegio en la iglesia. Pensarán, yo por eso mejor no acepto privilegios porque me van a querer exigir cosas. El problema es que si usted no tiene privilegio visible, tiene privilegio invisible, que es el espiritual. Y la misma demanda que hay sobre los que estamos visibles, está sobre usted que se niega a querer servir a Dios. Porque lógicamente todos en algún momento, en algún aspecto, somos servidores del Dios Altísimo. Por eso es importante analizar bien lo que dijo Josué. Mi casa y yo, ¿qué dijo? Le cantaremos a Jehová. Él dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes miren a quién sirven. Porque Él da por hecho que todos nosotros, si antes servíamos al diablo y a sus demonios, ahora tenemos que servir al Señor. Porque fuimos hechos y creados para ser servidores del Dios Altísimo. De manera que antes servíamos a Satanás y a nuestros deleites y a nuestros placeres, y ahora se da por hecho que tenemos que servir al Señor. Ahora el problema estriba entonces en que muchos estamos equivocados. Por eso es que no importa el bien que usted haya hecho anteriormente, no importa cuántos diezmos entregó, cuántas ofrendas, cuánta ayuda pudo haber dado en los diferentes ministerios de la iglesia, si hizo ofrendas especiales para Shalom, si hizo esto y lo otro, su conducta es exactamente lo que dice Romanos. Su conducta hace que aquel bien que pudo haber hecho es vituperado. Lo voy a traducir en un lenguaje común. Lástima. Lástima, era tan buen servidor, hizo tan buenas obras, era tan buen ofrendador, apoyaba ministerios, pero mira cómo está. Ahí está el vituperio. Ahí es en donde todo el bien que pudo haber hecho anteriormente, ahora es vituperado. Eso quiere decir que como no es por obras para que nadie se gloríe, no logró mantener el hablar bien de sus ofrendas y sus aportaciones por su conducta actual que usted pueda estar teniendo. En este caso entonces hay una tercera opción. Mejor no se hubiera convertido a Cristo. Mejor se hubiera quedado en el mundo. ¿Por qué? Pero pastor, eso es una blasfemia. No, porque Pablo lo dice. A los tales mejor no se les hubiera predicado el evangelio de la gracia. A esas personas que han creído que porque han hecho algún bien, han tenido algún ministerio, ya no hay nada que arreglar, han caído en el terrible error de que no han querido morir al yo. El yo está tan grande, tan crecido, que lo que importa es lo que me pasa a mí, lo que me dicen a mí, lo que me señalan a mí, lo que me regañan a mí, sin darse cuenta que es Dios muchas veces matando esa porción de yo que necesita morir en cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo, ¿cuántos años estuvo Pablo predicando en varias iglesias, casi en todo el mundo occidental de aquel tiempo?
¿Cuántas iglesias fundó? ¿Cuántos ministerios? ¿A cuántos pastores nombró? ¿Cuántos ministerios levantó Pablo? Y casi al final de su vida viene diciendo: no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser encontrado falto. O sea que mi ministerio vaya a ser vituperado. Por eso repitamos 1 Corintios 13, 31. Sí, dice ahí una coma, ¿verdad? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros, o si por motivos humanos, luché contra fieras en Éfeso. ¿De qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero resulta que sí, vamos a resucitar. Y como sí vamos a resucitar, verso 33, vamos a dar cuenta de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Entonces esta parte doctrinal de Pablo es muy incisiva para muchos en la iglesia, que han creído que porque ya tuvieron privilegios en el pasado, que ya tuvieron ministerio en el pasado, que ya hicieron obras en el pasado, comamos y bebamos, no importa lo que hagamos ahora, ya tengo escrito mi libro, ya tengo mi corona de vida. Y no es así, porque la corona de la vida, dice Pablo, por lo demás me está reservada la corona de la vida y prosigo a la meta del supremo llamamiento. Por eso dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero aquí casi siempre lo tomamos nosotros como con la gente del mundo, y no es con la gente del mundo, porque Pablo está hablando con cristianos, no está hablando con incrédulos. Quiere decir que las malas compañías están aquí adentro junto con nosotros, los que nos aconsejan que mejor no se meta, hermano, mejor no sirva, porque mire, bueno, hablando en buen salvadoreño, aquí son yuca usted, aquí son yuca. Mejor, ¿sabe qué? Sentadito ahí tranquilo, mejor no haga nada ni se meta para no exponerse. Pero el problema, repito, que se está exponiendo a la demanda del Señor. ¿Se recuerda aquella parábola cuando el dueño de la finca sale a buscar empleados? Sale a las 10 de la mañana, sale a las 3 de la tarde, sale a las 5 y pregunta: ¿y ustedes qué están haciendo aquí? ¿Por qué no están trabajando? Eso da por hecho en la parábola que todos tenemos que trabajar en algún momento. Tenemos que desarrollar un trabajo a favor del reino de Dios. Y la respuesta de los hombres es clara: porque nadie nos ha contratado. Tan es así que cuando los llama a su finca, llegaron de último y les pagó el mismo salario que llegaron primero. O sea, no hay favoritos en el reino de Dios. Y en otra parte el Señor dijo: cuando les digan que han sido buenos siervos, digan: no, solamente hicimos lo que nos pidieron que hiciéramos. No es que seamos buenos. Entonces, morir al yo, mis queridos, es una señal de que nosotros realmente no hemos, y lo voy a decir pragmáticamente, no morir al yo significa no nacer de nuevo todavía. Nos hemos engañado, creyendo que porque yo soy yo, que porque tengo esto o porque hago lo otro, soy indispensable y nadie me puede tocar, y no es así. Por eso es que prácticamente yo he puesto siempre el ejemplo: si usted va a buscar trabajo a un almacén en donde tienen reglas específicas para sus empleados, ¿por qué sí acepta el uniforme de ese almacén? Porque si no, no tiene trabajo. Y entonces quiere decir que si no tiene trabajo, o se sujeta a lo que diga el almacén y sus reglas, sus protocolos, o sencillamente no le dan el empleo. ¿Por qué en la iglesia no funciona eso? Porque en la iglesia se trata del yo, se trata de que yo quiero hacer las cosas a mi manera. Otro defecto que tenemos también es que quiero servir al Señor como yo quiero. Y el Señor, al igual que los almacenes de la calle, el Señor también tiene sus reglas. Por ejemplo, en la Torah hay 653 mandamientos, pero los 653 mandamientos no son para todo el pueblo. No son para todo el pueblo. Hay mandamientos para los sacerdotes, hay mandamientos para los levitas, hay mandamientos para los sumos sacerdotes, hay mandamientos para el templo, hay mandamientos para los ciudadanos en general. Esos mandamientos están bien esquematizados en la ley. Entonces en la iglesia también hay mandamientos para los servidores.
Hay mandamientos para los que no son servidores, para el pueblo común, como le llama la palabra. También los que no son servidores, los que no pertenecen al linaje sacerdotal, a los que no pertenecen al linaje del sumo sacerdocio, a los que no pertenecen a los del linaje de los servidores del templo, a los porteros, por ejemplo, no tienen que preocuparse de mayor cosa, sí, porque también ellos tienen mandamientos que cumplir. De otra manera, sería fácil que los que no tienen privilegio en la iglesia puedan vivir como les dé la gana, que el Señor los lleva al cielo. Imposible, ¿no es así? Porque en ese aspecto todos tenemos mandamientos que cumplir. La diferencia es, y Pablo lo dice en una de sus cartas, ¿quieres obispado? Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Quieres tener un ministerio en la iglesia? De los 5 que hay, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, ¿quieres eso? Qué bueno, te felicito, pero te advierto, a ti no se te permite hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ah, no, Señor, le dijo aquel joven rico, eso de dar mi dinero y quedarme sin nada, así no puedo. Bueno, pues vete, no hay problema. Porque es que el Señor no le rebajó su protocolo. El Señor no suavizó su mensaje. El joven rico no se adaptó a la demanda del Señor. Te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Muy bien, pero ven a ver, yo no tengo almohada, no tengo cama, no tengo dónde dormir. ¿Me vas a seguir? ¿Vas a dormir en donde me toque? Si no, mejor quédate donde estás. Quédate tranquilito en tu silla. Pero de todas maneras vas a tener demandas, porque hay mandamientos sobre aquellos que no tienen una responsabilidad sacerdotal. Ahí es en donde la iglesia se ha confundido, o no, la iglesia no, los cristianos se han confundido, creyendo que como ya tienen un privilegio, son una élite, y no es así. Al contrario, en lugar de estar en la cúspide de la pirámide, están en la base, porque son servidores de todos los que están arriba. Por eso es que en este ministerio el pastor no está sobre ustedes. Los pastores estamos abajo de ustedes, llevando sus cargas y orando, intercediendo, preocupándonos. ¿Por qué no han venido? ¿Qué pasa con fulano? ¿Dónde está? Estamos sosteniendo. ¿No será que se quedó sin trabajo, por eso no ha diezmado? ¿No será que se enojó? ¿No será que dijimos algo que no le gustó? ¿No será? Un montón de preguntas, y los de arriba ni siquiera se toman la molestia de darse cuenta que los pastores están abajo de la pirámide. No es un asunto piramidal de que el pastor está hasta arriba, porque según la palabra Jesús dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Ahora, también ustedes, en el caso individual de cada familia, de cada matrimonio, cada persona, usted no ha venido a que lo sirvamos. Usted también ha venido a servir. En su universo, en su esfera donde usted se mueva, usted también ha sido llamado a servir a alguien. De esa manera, todos somos servidores del Señor. Así que si usted pensó que no aceptar privilegios en la iglesia lo exime de responsabilidades, está muy equivocado. Porque al final de los tiempos hay galardones, hay coronas, hay galardones y hay premios. Son 3 niveles diferentes, dice Apocalipsis. Entonces, lógicamente, Pablo aspira a las coronas, pero alguien puede aspirar a los galardones, y uno más puede aspirar a los premios, pero no hay nadie desocupado que entre al cielo y que nunca haya servido al Señor. Estamos muy equivocados con eso. Por eso es que no sea vituperado. Vuestro bien significa, usted fue buen servidor en tiempos pasados, fue buen servidor, qué bueno, gloria a Dios. Ahora eso lo compromete a mantener un perfil mucho mejor más adelante, para que su vida vaya creciendo, para que su vida vaya de gloria en gloria, dice Pablo. Porque si no, lo que hizo en el pasado, que pudo haber sido excelente, no sirve de nada ahora, es vituperado, es pisoteado. Por eso es que yo creo que la iglesia necesita recordar estas cosas,
para ir matando ese yo que se levanta tanto dentro de nosotros y que no permite que la palabra penetre, corte y destruya nuestros argumentos. Por eso dice Pablo también, destruyendo argumentos de maldad, pensamientos satánicos que vienen a la mente de nosotros, que nos hacen creer que somos tan especiales que nada ni nadie nos puede tocar. Y el problema es que todo se lo achacamos al pastor o al mensajero, y sin darnos cuenta que es la palabra la que nos está exhortando. Dice en 2 Corintios 5:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Para qué? Aquí dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y ahí dice en esa versión, no dando tropiezo a nada, no dando nosotros no dando nada, tropiezo de nada, para que el ministerio no sea desacreditado. Entonces, ¿qué pasa con muchos de nosotros? Que nuestro ministerio está siendo desacreditado por nuestra mala conducta. Y esto, mis queridos hermanos, tengo que ser claro, sincero y directo, pero la mayoría de la iglesia, de los cristianos que se congregan con nosotros, una buena mayoría, salvo muy raras excepciones, no aceptan la autoridad del ministerio que el Señor ha puesto. Y eso es correr un grave riesgo, porque resulta que para el Señor todos somos ovejas de su prado y todos necesitamos ser pastoreados. Yo como pastor necesito ser pastoreado, pero tengo que sujetarme a las normas de mi pastor, tengo que obedecer sus instrucciones. En alguna ocasión Vladi oyó un mensaje que prediqué y me dijo, mira vos, Carlitos, fuiste bastante duro con el pueblo, Carlitos, pero lo que quiero señalarle es que tengo que obedecer lo que él me diga, tengo que sujetarme, porque si yo lo escogí como mi pastor, tengo que aceptar su autoridad sobre mí. Pero ¿por qué aquí en nuestra congregación no sucede eso? ¿Por qué la mayoría, una buena mayoría de personas no se quieren sujetar, no a nosotros per se, sino a la palabra, a la unción que se ha dado? Y ese es el riesgo, que en momento cualquiera viene el Señor y nos va a encontrar faltos de servicio y de obediencia. Por eso en alguna carta por ahí está escrito que dice, en aquel tiempo se te dirá, ¿qué hiciste con mi palabra? No es qué le hiciste al pastor, no es qué le hiciste a la pastora, ¿qué hiciste con mi palabra? La que se te predicó por tanto tiempo. Entonces muchas veces nosotros creemos que no tener privilegios en la iglesia nos exime de cumplir normas y reglamentos. Eso es un grave error, porque individualmente cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque Él repartió los dones como Él quiso en cada uno de nosotros. Por ejemplo, una persona que profetiza tiene una grave responsabilidad de cuidar muchísimo su corazón, porque de la riqueza del corazón va a hablar la boca. Entonces una persona que profetiza tiene la obligación de cuidar mucho su corazón, para que en cualquier momento que el Señor la quiera usar o quiera usar ese instrumento para profetizar, tiene que estar limpio el corazón para que salga la palabra limpia de Dios y no contaminada con pensamientos o con palabras que no vienen del Señor, porque de una profecía puede depender la salvación de alguien, puede depender la respuesta que alguien espera. De una profecía puede depender la restauración de un matrimonio, de una vida, de una fe, o puede depender también la destrucción de un cristiano. Profetizar no es solamente abrir la boca y soltar lo que se nos ocurra. Tenemos que estar pendientes de cuidar nuestro corazón. Por eso es que los sacerdotes del segundo templo, del antiguo tiempo, los sacerdotes del antiguo templo mantenían su vida totalmente transparente, para que en el momento en que fueran llamados a servir al templo no tuvieran que ser muertos allá adentro, y además de eso se amarraban un lazo a la cintura por aquello que hubieran cometido un pecado.
que ellos no se hubieran dado cuenta, caían fulminados y tenían que sacarlos porque nadie podía entrar ahí donde estaban ellos. ¿Por qué? Porque los mandamientos para el sacerdocio eran bien estrictos. Por ejemplo, un mandamiento tan sencillo: cuando entres a servir a mi altar, te quitarás la ropa que siempre usas, te bañarás, te lavarás, ahí estaba el lavacro de bronce, te lavarás el cuerpo y te pondrás estas ropas sacerdotales para ti. ¿Qué le parece? Ah, no, es que a mí no me gusta el uniforme. No, es que muy larga la falda. No, es que la blusa no me gusta el color, no va con mis ojos. El Señor no pregunta si le gusta el color. El Señor les dijo a los sacerdotes ahí. Ayer estaba leyendo en mi lectura devocional cuando Esdras y Nehemías reconstruyen el templo. Y hay una lista de personas que aportaron las cosas para el templo para ponerlo a funcionar nuevamente. Y leí precisamente esa parte cuando dice: y la familia fulana de tal aportaron las vestiduras para los sacerdotes. O sea, las vestiduras están dentro del templo, en un apartado que estaba ahí. ¿Se recuerda Sanbalat y Tobías, los enemigos de Esdras y Nehemías? ¿Se recuerda que uno de ellos hizo que Sanbalat viviera y que habían sacado la leña, las vestiduras y todo, y ese cuarto se lo dieron a Sanbalat? Y llega Nehemías y dice: ¿pero qué está haciendo este impío aquí metido en la casa de Dios? Saquen a este hombre de aquí. ¿Y dónde está la leña? ¿Dónde están las vestiduras? ¿Dónde están los alimentos para los sacerdotes? Porque todo lo habían sacado porque el otro estaba emparentado con él. Ahí nos damos cuenta que las vestiduras, el pan, todo estaba en el templo. El sacerdote entraba, se lavaba en el altar de bronce, luego se quitaba la ropa que él tenía y usaba la que el Señor tenía para él. Pero en Visión de Fe no pasa eso. A mí no me gusta servir porque fíjense que lo primero que van a hacer es ponerme ese faldón que no parece de monja usted. Lo primero que van a hacer es: no, mejor así estoy tranquila, aquí nadie me molesta. Pues sí la molestan, fíjese, porque el Señor le va a preguntar: ¿qué hiciste en mi reino? ¿Dónde está el servicio al que fuiste llamado? ¿Dónde está la respuesta al llamado que te hice para que me sirvieras? ¿Dónde está? Muchas veces nosotros no entendemos estas cosas. Por ejemplo, si un hijo saca buenas notas, es buen estudiante, aplicado en su disciplina del hogar, pero empieza a llegar borracho, empieza a llegar tarde, empieza a portarse insolente, empieza a faltarle respeto a sus padres o autoridades, ¿qué pasa con lo bien portado, con sus buenas notas, con sus dieces, con su aplicación en el colegio? ¿Qué pasa? No sirve de nada, no sirve, porque de repente se descuidó y empezó a llegar borracho, empezó a llegar tarde, empezó a fumar, a decir malas palabras. Lo mismo sucede aquí. Usted pudo haber estado sacando dieces anteriormente, con sus bienes, con sus ofrendas, sus diezmos, con todo, pero si de repente no se ve en usted ninguna intención de cumplirle al Señor, si ya empieza a venir tarde, si empieza a faltar a los cultos, si empieza a bajar la guardia, todo aquello que hizo bien, de nada le sirve. Qué irónico, y voy a decir algo que tengo que decir. Qué irónico que ustedes, las mamás, le exigen a sus niñas que estudien bien, que saquen buenas notas, que sean excelentes para sus estudios intelectuales, pero no los empujan a servir al Señor. No les exigen que le cumplan al Señor, quizás no en el mismo nivel que le cumplen a la universidad. No vas a ir a estudiar a la universidad, no, es que hoy tengo que levantarte porque tienes que ir a estudiar. ¿Y por qué con el Señor no aplica eso? ¿Por qué con el Señor sí nos volvemos tolerantes, en lugar de que el padre agarre a su hijo y le diga: aceptaste privilegio, te me vas a la iglesia ya? No, nos interesa más que nuestro hijo
cumpla con el pensum de la universidad, aunque se vaya al infierno. No se extrañe entonces que su hijo se gradúe summa cum laude, pero que sea un borracho, un drogadicto, un fornicario, un pecador en el mundo. No se extrañe, porque lo que viene a la vida eterna, dice Jesús, es más importante que lo que pasa en el mundo. Porque su título que su hijo va a sacar con unas buenas notas y con menciones honoríficas, le va a servir 60, 70 años. Luego se jubila. ¿Y qué hacemos con lo eterno? Ahí es en donde Jesús dijo en otra ocasión: oren para que la venida del Hijo del Hombre no sea en invierno y que no estén embarazadas. No quiere decir que estén embarazadas de un bebé, que no tengan responsabilidades con hijos. Oren que la venida del Hijo del Hombre no sea en ese momento en que ustedes tengan hijos en casa, porque van a rechinar los dientes. El problema es que no sabemos en qué momento Jesús va a venir. Y en esa casa va a encontrar pecado de rebeldía, de soberbia, de arrogancia. Aunque tenga 2, 3 títulos colgados en la pared, no le va a servir de nada. Por eso a mí me extraña muchísimo cuántos padres, cuántas mamás cuidan que sus hijos no falten a una clase, pero no se preocupan que no falten a la iglesia, que es lo que da la vida eterna. Por eso Jesús dijo: es bueno que no hayan dejado de diezmar la menta, el comino y el eneldo, sin dejar de hacer aquello. Que saque buenas notas, claro que sí, porque eso va a honrar su vida, va a honrar su apellido, va a honrar su familia, pero a la par de eso, que no dejen de cumplir con el Señor. Pero no entiendo cómo una madre, un padre dice que ama a su hijo, que ama a su hija y no le exige santidad. Yo no lo entiendo. Entonces yo me pregunto: ¿ama usted a sus hijos? No me conteste, respóndase usted. ¿Los ama? Pues sí, pastor, porque por eso le doy casa, le doy universidad, le doy comida. ¿Y qué es la salvación? ¿No quiere tener a sus hijos con usted en el cielo? ¿No sueña usted que cuando llegue al cielo, ya sea que usted se vaya primero, esperar a que sus hijos lleguen después de usted? ¿No sueña con eso? ¿O para usted es natural que sus hijos vivan unas vidas deplorables, que no honren a Dios? Y que si no honran a Dios, no la honran a usted. Porque si no honran al que no ven, ¿cómo van a honrar a la que ven o al que ven? No se engañen. Por eso dice Pablo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Iglesia, es necesario que nos sacudamos el polvo de la comodidad, de la hipocresía, de la mentira. Ustedes no aman a sus hijos, porque si amaran a sus hijos los empujarían a servir al Señor. Algo que Vladi le dijo a mi esposa cuando se quejó de alguna manera, cuando mira, Carlito solo predicando vive y esto. Mira, te conviene, María Elena, te conviene, hombre. Mientras más sirva al Señor, más tranquila vas a estar sabiendo que Él tiene compromisos con Dios. Hermana, a usted le conviene que su esposo sirva a Dios. Le conviene, porque a mayor servicio, mayor santidad, mayor entrega, mayor consagración, y eso se le regresa a usted en un esposo fiel, temeroso de Dios, no perfecto. Hermana, a usted le conviene que sus hijos sirvan al Señor, hombre. Métaselo en esa cabecita, le conviene que lo sirvan, porque sirviendo a su Dios, sus hijos están protegidos en ese universo del Espíritu Santo. Por eso con mucho dolor y tristeza me doy cuenta que muchos padres no aman a sus hijos. Muchas esposas no aman a su esposo, no lo aman. Porque si así fuera, los mantendrían, como dijera yo, motivados a servir a su Dios. ¿Cuál era la frase de Elías?
Dile a fulano o a Acab que estoy ante el Dios que yo sirvo. Algo así dijo. Ante el Dios que yo sirvo, que era Jehová. No entiendo cómo una mamá dice que ama a sus hijos y en lugar de empujarlos al servicio a Dios, los saca de ahí, siendo tolerante. ¿Les da una gripe y faltan a clases? No. ¿Les da una gripe y faltan a la iglesia? Sí. Como que la iglesia es el apéndice. Como que el servicio a Dios es un apéndice. En estos tiempos, ahorita que estamos viviendo ya casi terminando el año, muchos ya no vienen a la iglesia, ya no van a regresar ni en enero y dicen que aman a Dios. ¿Cómo es que pueden decir que aman al que está sentado en el trono y no aman a sus hijos? No aman a su esposa. ¿Qué clase de amor estamos dando entonces? No os engañéis, iglesia. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso segará. Padres, permitan que sus hijos deshonren a Dios y los van a deshonrar a ustedes. Esposa, permita que su esposo deshonre a Dios y luego la va a deshonrar a usted. Permita que su esposa esté pasiva, sentada en la silla y sin servir a Dios, y mañana tampoco lo va a servir a usted. Porque el servicio a Dios alimenta el servicio al prójimo. Por eso el gran mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo, pero primero como te amas a ti mismo. Eso quiere decir, padre y madre, que ustedes no se aman a sí mismos, porque no aman a sus hijos, sencillamente porque si vamos para arriba tampoco aman a Dios. Y entonces la pregunta es: ¿y qué estamos haciendo aquí? Morir al yo significa estar pendiente cada día de no errar el blanco, de no tratar de tapar el sol con un dedo y hacerme creer que porque he hecho buenas obras, que he ayudado a algunos, Dios ya está complacido conmigo. No es así. Estoy en un error. Pablo dice claramente: cada día muero, es decir, no olvidando lo principal, que es cuidar frutos, quitar esos frutos malos y poner frutos buenos en mi propia naturaleza. Permitir que el Espíritu Santo coloque frutos buenos en mi vida. De otra manera me aplican el axioma que dice: si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, no importa cómo viva hoy, si ayer me porté bien. Eso es una mentira del diablo. Porque si ayer me porté bien, ¿cómo debo portarme hoy? Mejor. Pero eso no aplica en la iglesia para muchos. Es que como yo ya serví al Señor, usted me acuerdo cuando lo serví hace 10 años, ajá, y ahora, no, ahora estoy tranquilo, estoy descansando. O usted es judío y se toma un su año sabático, o cree que Dios está descansando. ¿Qué tal será que Dios descanse de darle su sustento? ¿Qué tal será que Dios descanse de darle salud, trabajo? ¿Qué tal será que Dios descanse de cuidarlo de la delincuencia de la calle? ¿Qué tal si, bueno, voy a descansar de cuidarlo? ¿Ya se puso a pensar en eso? Jóvenes, ustedes tienen que poner sus barbas en remojo, porque ustedes van a llegar a ser padres, van a llegar a ser esposos y van a cosechar lo que están sembrando. Madre, usted va a tener que llorar cuando vea que su hija, su hijo muy intelectual, vive como los del mundo. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Y Jesús dijo: donde yo esté, estará mi cantor. Donde yo esté, estará el que me aplaude. Donde yo esté, estará el ministro de la palabra. No, donde yo esté, estará mi servidor.
mi servidor. La pregunta, ¿serviste al doctor 24 años con fidelidad? Sí. ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Me serviste? ¿Serviste en tu empresa 28, 29 años? Sí. ¿Te portaste bien? Excelente. ¿Fuiste buen trabajador? Sí. ¿Y a mí? ¿Que di mi vida por ti? Esa es la triste realidad de la iglesia. No queremos entender que nosotros hemos sido llamados para ser un linaje diferente, que por nuestras venas corre la sangre de Cristo, que por gracia hemos sido inscritos en el libro de la vida, pero no para seguir sirviendo al mundo. Yo no digo que usted se fue a emborrachar, yo no digo que se fue a bailar, no quiero creer eso. Basta con que haya roto la disciplina de Dios, creyendo que como usted no tiene privilegio, no tiene responsabilidades que cumplir. Las tiene, mi querido hermano. Y peor, usted que es cabeza de hogar, tiene la responsabilidad de enseñarle a su esposa y a sus hijos que primero es obedecer a Dios que al mundo. Porque por algo usted ha sido puesto por cabeza del hogar. Y sobre usted está la grave responsabilidad de ser el sacerdote de su casa. Somos nosotros los hombres los responsables de guiar nuestra casa hacia el reino de los cielos. Somos los hombres los responsables de tener que decir no a algunos placeres de la carne que hay en nuestra propia casa. Por eso Pablo incluso pregunta, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Hay salmos? ¿Hay profecía? Si alguno me sirve, que me siga. No dice si alguno me canta. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Por qué algunos de ustedes no son honrados por el Padre? ¿Por qué algunos de ustedes no tienen suficiente salud, energía, vigor, trabajo, dinero, prosperidad? ¿Acaso Juan no dice, tercera de Juan no dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma? ¿Por qué no estamos honrando al Señor? Y repito, si no honramos al Padre que no vemos, ¿cómo vamos a honrar al otro? Mamá, póngaselas. No tiene barbas, pero ponga algo en remojo y propongas este próximo año, bueno, este año, patojo, vas a servir a Dios. No me estés jugando con el privilegio, no me lo estés dejando cuando te dé la gana. Si no, mejor devuelve todo y te vas a la silla, pero ahí también te va a caer la ley de Dios, porque también hay mandamientos para el pueblo. Dicen gloria a Dios. No estoy enojado, pero no me explico cómo yo, no porque sea especial y perdone que me ponga yo, pero Pablo me enseña, si yo no me pongo de ejemplo, ¿a quién vamos a poner de ejemplo? No me explico cómo yo me convertí a Cristo, ipso facto dejé todo eso del mundo. No el pecado, no se confunda. No se confunda, no el pecado todavía me persigue, me muerde. Pero para mí fue una victoria dejar todo eso. Alguien me regala tamales el 22 de diciembre, el 23, pues me los como el otro domingo. O me los voy a comer el 24 para las 6 de la tarde. Ah, no, esperemos las 12 para comerme el tamal. ¿Y por qué? ¿Para honrar al demonio de las 12 de la noche? ¿Para honrar al diablo antes de y deshonrar a mi Dios que tanto me sostiene, que tanto me cuida, que tanto me ha amado? Ahora la pregunta del millón: ¿qué va a ser el 31
corriendo de un lado para otro, abrazando aquí, abrazando allá, y aquí nunca abraza a nadie. Aquí solo decimos cierre los ojos, ya va para afuera. Por el 31 van a andar abrazando a todo mundo y no abrazan a los hermanos en Cristo. ¿No le parece antagónico eso? ¿No le parece hipócrita? ¿No le parece falso? Y entonces la pregunta es, ¿qué evangelio les hemos enseñado, iglesia? Voy a darles algo. Voy a enseñarles algo que espero las ponga erizas a las mamás. No era un mensaje que quería predicar todavía, pero tengo 10 minutos. Uno de los problemas del cristiano que desea alcanzar otro nivel de espiritualidad es no entender lo que dice la Escritura al respecto. Fíjese pues, si usted no anhela otro nivel de espiritualidad, quédese donde está, mediocre, aburrido, oxidado, farisaico, quédese ahí donde está. Pero si usted anhela otro nivel de bendición, de relación, de transformación, va a tener problemas. Al no comprender el principio del reino de los cielos, es que cuando alguien busca agradar al Señor, en la palabra, le quitan más cosas, más ramas, lo podan pues. Eso dijo Jesús. Aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Voy a estar contento, ya tranquilo, voy a estar feliz, lo voy a aplaudir. El que lleva fruto, ¿qué dice? Lo podará. Le va a quitar la tele, le va a quitar el fútbol, le va a quitar amigos, le va a quitar la música, le va a quitar telenovelas, le va a quitar sus gustitos, le va a quitar la pizza, le va a quitar todo al que lleva frutos. Eso quiere decir que si a usted no le quitan nada, preocúpese. Usted no está llevando frutos, porque si no lo podan, porque si lo podan es para que lleve más frutos todavía. Eso cualquier horticultor lo sabe. Un rosal que está dando flores le quita todas las ramas que están secas para que toda la savia se vaya y dé rosas más hermosas. Cualquiera lo sabe. Por eso es que si yo anhelo un nivel superior de espiritualidad, de relación, de intimidad con Dios, me expongo a que me quite más cosas todavía, y bendito Dios me las quita. Esa es la gente que se va, que me hace lastre, que me roba, que me vampiriza, que me quita esto, y aunque se lleva jirones de corazón, prefiero que se lleven pedazos de mi corazón y de mi alma, pero que no me hagan peso, porque quiero dar más frutos. Es cuando nos preguntamos, ¿por qué a mí se me exige tanto y no al otro? Sencillamente, porque aquí por bancas, por filas, hay gente que no da frutos para nada, ni fu ni fa. Entonces no tienen problemas. Pasan su año tranquilos ahí, como que son peces nadando en su pecera de un lado para otro. No hay un anhelo por crecer, por cambiar, por impactar otras vidas. Son los que nos preguntamos, ¿por qué a mí se me exige tanto? ¿Por qué? ¿Por qué para mí, para mi esposa y para mí hay tanta soledad? Y no me estoy quejando. Eso me muestra que hemos sido tan apartados de Dios y para Dios que no nos permite eso. Es cuando nos preguntamos, ¿y por qué a mí? Entonces, si usted se pregunta, ¿y a mí por qué me exigen tanto? Sencillamente porque Dios lo quiere mejorar todavía. Pero yo no quiero, Señor. Entonces ándate al infierno, porque ahí contigo no me meteré. No me meto con los hijos del diablo. Vamos a ver. Ese es el precio del discipulado. Señor, te quiero servir. No. Pongamos las cosas claras. ¿Me quieres servir? Sí. Deja a tu papá y a tu mamá.
Déjalos y me sigues. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si su esposo está muerto porque no ha aceptado a Jesús, porque no quiere nada con el Señor, usted tiene que dejar a su esposo. No estoy hablando de divorcio, es porque usted tiene la autoridad del Señor. Y hay cristianos aquí que dicen que están vivos, están más muertos que otra cosa, y ya mataron a su cónyuge. Vamos a ver, Jueces capítulo 13, 3 al 5. Vamos a ir terminando. Entonces el ángel del Señor, fíjese pues, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. 4. Ahora pues, cuídate tú, mujer, de no beber vino, ni licor, ni de comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre ese hijo, porque el niño será nazareo para Dios, no para el diablo, desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Pues retrocedamos al verso 3. ¿A quién le están dando la orden? ¿O al papá? ¿Y quién es quien saca la familia de la iglesia? La mamá. ¿Quién es quien consiente a los hijos para que no sirvan al Señor? La mamá. Estudiar. El privilegio, eso cuando se pueda, ahorita estudiar. Y ahí está claro. Mujer, vas a tener un hijo. Vas a tener un hijo. Mamás, ustedes son las responsables que sus hijos, sus esposos, sirvan a Dios. ¿Quieren otro ejemplo? Jueces 13, verso 12. Por favor, Roxanita. Y Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, léalo bien, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? No cambies, por favor, espérate. Regresamos. Manoah pregunta: cuando eso se cumpla, ¿cómo debe vivir el muchacho? ¿Cómo debe vivir? ¿Se va a poder tatuar? ¿Va a poder tomar vino, su cervecita de cuando en cuando? ¿Va a poder tener amigotes en la calle? ¿Va a poder ser insolente y abusivo como cualquier patojo de barrio? Ahora veamos la respuesta. Verso 13. Y el ángel del Señor dijo a Manoah que el pastor, ¿qué dijo? Que la mujer atienda a todo lo que le dije. Manoah, contigo no tengo nada que hablar. Yo ya se lo expliqué a tu mujer. ¿Quiere un hijo, hermanita? ¿Quiere un hijo? Grábese esto. ¿Quiere que le diga por qué sus hijos no vienen a la iglesia entre semana? Porque la mamá así lo enseñó. ¿Quiere que le diga por qué sus hijos no aceptan la disciplina de la iglesia? Porque mami así les enseñó. ¿Quiere que le diga por qué los hijos más rebeldes que hay en la iglesia son hijos de mamás consentidoras? Porque los consienten. Que la mujer atienda a todo lo que le dije. Mateo 3:4. Mateo 3:4. Mateo 3:4. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. 5. Acudía entonces a él Jerusalén. Pero regresemos al 4. ¿Qué comía Juan? Yo no digo que su hijo coma saltamontes, pero su hijo no tiene derecho, o no debiera tener derecho,
de andar comiendo las cosas del mundo, de ir al cine, ni siquiera de tener celular, por eso de las redes, ni noviecita para andar jugando al sexo. Su hijo no tiene derecho a eso, si ha sido escogido por Dios. Si no ha sido escogido por Dios, pues que haga lo que quiera, pero en el infierno lo van a aceptar con mucho gusto. Así que no quisiera arruinarle su año nuevo. Pero ¿qué piensa hacer? Mañana creo que es, ¿verdad? ¿Qué piensa hacer mañana? ¿Va a andar quemando cohetes y morteros y chunches? ¿Sabe usted qué son los cohetes? Los juegos pirotécnicos los inventaron los chinos. Porque cuando sacan los cohetes y los mandan, están tratando de quitar demonios cerca de su cielo. Esos son los cohetes. Y usted también está quitando demonios, y los demonios se van de allá y dan la vuelta y se le meten aquí. Entonces, mamá, ¿de quién es la responsabilidad de criar a los hijos? Mi hijita, se me baja esa falda. Mi hijo, a la iglesia. No lo veo leer la Biblia. No veo que sirva al Señor. Está muy tranquilo. Tiene que hacer algo en la iglesia, porque mi Dios me lo dio a usted para que yo lo forme y se lo devuelva a Él como Ana. Dame un hijo y yo te lo devuelvo, Señor. Pero la pregunta, mamá, ¿qué le va a devolver usted a Dios? ¿Qué le va a devolver? Un patojo rebelde, malcriado, un Saúl que menosprecia el llamado a ser rey, o un David. ¿Qué le va a devolver? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. ¿Qué piensa hacer con esto? ¿Va a seguir tolerando que sus hijos hagan lo que les dé la gana? ¿Que vengan cuando quieran? Bueno, usted ya les dio el ejemplo. Por eso se les ha enseñado, si su hijo es más alto que usted, súbase a una silla y mírenlo para abajo. Enséñelo. Lamento decirle, algunas de ustedes, mamás, ya no pueden. Ya torcieron el árbol. Ya lo torcieron, lo lamento. Porque ahora usted se expone a que su hijo le falta el respeto. Y eso trae maldición. Por eso dice la Biblia, honrarás a tu madre. Y en otra parte del Levítico dice, y honrarás a tu padre. O sea, a los dos. Y por último Jesús lo encapsula, honra a padre y madre, para que tus días sean largos y bendecidos. Pero como enseñé hace años, démosle vuelta. Deshonra a padre y madre y tus días serán cortos y malditos. Quisiera desearles feliz año, pero no lo voy a hacer. Porque con palabra como esta no creo que usted vaya a ser feliz. A menos que ponga atención. Que ponga atención. Que si usted no motiva, mamá, a sus hijos y aún a su esposo a servir a Dios, usted misma se está metiendo un alacrán en su propia casa. Después no se queje. No se queje cuando su esposo le quiten el trabajo. No se queje cuando no haya suficiente provisión en su casa. No se queje, porque si usted no honró a Dios, Dios no la va a honrar a usted. Eso dice la palabra. Yo creo que el verdadero cristiano tiene que anhelar servir a Dios. Y no en escondidas, no me venga con que usted lo hace en escondidas, no, no, no. Porque el Señor todo lo dijo públicamente. Donde yo esté,
ahí estará mi servidor. No dijo mi cantante, ni mi predicador, porque yo puedo ser un predicador excelente, pero un mal servidor de Dios. Yo mismo necesito servirlo a Él. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te exalto, te glorifico. Que esta palabra, Señor, sea un desafío para todos nosotros. Que esta palabra, mi Rey, confronte nuestros corazones y nos haga ver que te hemos fallado, que hemos adorado ídolos, que hemos seguido tradiciones del mundo cuando tú nos has sacado del mundo. Pero nosotros insolentemente nos hemos vuelto al mundo, Señor, a tradiciones de hombres, a adorar demonios, a seguir corrientes, Señor, que no tienen nada que ver contigo. Perdónanos, porque todo lo bueno que pudimos haber hecho anteriormente, todo se ha venido abajo por nuestra mala conducta, por nuestro mal testimonio y por nuestras malas acciones. De nada sirvió empezar bien, Señor, si estamos terminando mal. Perdónanos y danos otra oportunidad. Bendigo la ofrenda y bendigo, Señor, a todos aquellos que humildemente obedecen la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y